Nuevamente, buenos días, bienvenidos a todos a nuestra clase. Es un placer poder estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios otra vez en nuestro curso. Nuestro curso que se llama La Nación Elegida. Estamos en la lección 4. Como les he dicho antes, y creo que ya manejamos bien los micrófonos. Por favor, desactivar los micrófonos, pero estamos aquí para participar con la palabra de Dios. Entonces, si tienen una pregunta o duda, siempre pueden levantar la mano o abrir el micrófono para participar, para contestar una pregunta, para preguntar algo. Por eso estamos. Es un placer poder conversar con ustedes a través de este curso, y no debe ser un monólogo. Entonces, cuando tienen algo que decir, por favor, que participen. Hoy vamos a estar estudiando Josué 6 y la historia de la caída de Jericó. En la lección 3 hablamos del camino, una parte del camino de los israelitas desde Egipto hacia la tierra prometida. Hablamos de lo que pasó cuando estaban al pie de Monte Sinaí. Hoy vamos a hablar de la caída de Jericó. Ya llegaron los israelitas después de pruebas, después de 40 años. Ya llegaron a la tierra prometida. Y hoy vamos a hablar de la caída de Jericó en Josué 6. Vamos a pedir la bendición del Señor con una oración. Todopoderoso Dios, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedes hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe, el único y verdadero Dios. Amén. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar con la pregunta del día. Empezamos hoy con una pregunta muy amplia sobre Josué. Estamos estudiando hoy el libro de Josué. Vamos a ver lo que pasó bajo el liderazgo de Josué en Josué 6. Entonces sería algo muy bueno saber algo de la persona. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre este Josué? Veo varios manitos. Vamos a comenzar con Alicia, por favor. Pastor, yo encontré que fue un gran conquistador, cumplió con el objetivo de conquistar la tierra prometida y luego la repartiría entre las llamadas 12 tribus de Israel. Fue contemporáneo de Moisés, de quien supo ser su mano derecha en la conquista, y se relata en el Éxodo, y lo esperó cuando Dios lo citó a Moisés para entregarle la tabla de los 10 mandamientos. Nació en Egipto, disponía de unas enormes cualidades militares que lo llevaron a liderar el ejército, que terminó por conseguir el objetivo primordial, que era recuperar la tierra prometida y devolver allí al pueblo israelí. Tenía una enorme cualidad, que era ser humilde, y eso le permitía ser dirigido sin sentir ningún tipo de inquietud o molestia por ello. Siempre respetó la autoridad de Dios y la de Moisés, y por ello es que Dios lo eligió como sucesor de Moisés. Bien, muchas gracias, Alicia. Entonces, de hecho, sabemos mucho de él, ¿verdad? Muchas gracias. Como Alicia nos dijo, vemos a él por primera vez con Moisés. La primera cita está en Éxodo 17, y después, a través de más detalles, conocemos más a este hombre que Dios utiliza para ser el conquistador de la tierra prometida, sucesor, como nos dijo Alicia, de Moisés. Muy bien. Ok, esa es la pregunta. ¿Cómo Josué? Que es una persona que Dios eligió para usar después del liderazgo de Moisés. Inmediatamente después, ya es el líder del pueblo, es Josué. Algo que notar sobre el libro que estamos estudiando. Hay otros libros donde la Biblia identifica el autor del libro. Por ejemplo,
El Nuevo Testamento identifica a Moisés como escritor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El libro que lleva el nombre de Josué no identifica el autor. Entonces no puedes decir seguramente quién escribió este libro que estamos estudiando hoy, que lleva el nombre de Josué. Pero tiene el nombre de Josué porque es Josué que es el líder del pueblo en las historias contadas aquí en el libro que lleva su nombre. Bien, ¿algo más sobre esta pregunta? Gracias a Alicia por ayudarnos. Ahora vamos a considerar. Recordamos que generalmente, especialmente cuando uno está enseñando un estudio y quiere usar este método, van a empezar por captar la atención, generalmente con una pregunta, algo que involucra a las personas o tal vez una historia personal, algo así para conectar con las personas, para captar su atención. Después uno cuenta la historia o lea la historia. En este curso leemos la historia antes de la reunión. Entonces aquí no contamos la historia en sí o no leemos la historia porque ya han leído la historia. Pero ahora vamos a considerar y usamos las 7 preguntas que nos ayudan a analizar bien lo que está pasando en la historia. Y es muy interesante la historia de la conquista de Jericó, la primera ciudad conquistada en la tierra prometida por los israelitas. Una pregunta para empezar, entonces. ¿Quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Ángel Lara, por favor. Sí, pues, pastor, muchas gracias. Bueno, son varios. Primeramente, la presencia de Dios, luego Josué, los hijos de Israel, el rey, varones de guerra, 7 sacerdotes, Nun, los retaguardia, Rahat, la ramera, los mensajeros, se pronuncia ahí un anatema, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, los espías, el padre, la madre y los hermanos de Rahat, y la parentela. Excelente, muy bien. Y creo que nombró todos, Ángel, gracias a más que tengo aquí en la pantalla. Muy interesante pensar en los personajes aquí de la historia. Es la historia de Rahab. Vemos ella también mencionada en el Nuevo Testamento. En Mateo, cuando habla de los antepasados del mismo Salvador Jesucristo, ¿verdad? Los antepasados humanos del Salvador. Entonces vemos la misericordia de Dios, quien perdona los pecados, ¿verdad? A pesar de que es ramera, ¿verdad? Según lo que dice, que Dios perdona los pecados. Es misericordioso. Pero hay muchos otros personajes, ¿verdad? Aquí en la historia, los habitantes de Jericó, los guerreros, los sacerdotes, los hijos de Israel, muchas personas. Muy bien. Gracias, Ángel. Ahora a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles objetos quisiéramos mencionar? Otra vez nos ayuda a repasar los detalles de la historia pensando en los objetos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Flor, por favor. Flor tiene el micrófono desactivado. Sí, Ahora pastor. sí. Sí. Los objetos de la historia son las puertas de Jericó, los muros, el arca del pacto del Señor, las trompetas, el campamento donde descansaron los israelitas, objetos de plata, oro, bronce y hierro. Excelente. Muy bien, gracias, Flor. Muy bien. Entonces, esos son los objetos de la historia. Otra vez nos ayuda a pensar en el arca que tenía como los artículos preciosos que tenían que ver con el Señor, incluso las tablas de la ley que estudiamos en la última clase.
Ah, también es muy interesante pensar en las murallas de la ciudad, muy grandes. No he tenido el gusto nunca de estar en Israel hoy en día, pero todavía pueden ir al lugar de Jericó y han excavado donde estaba la ciudad y hay murallas grandísimas de la ciudad de Jericó. Unos, según lo que dicen, bueno, eso es no dice la Biblia eso, pero según los arqueológicos, son las murallas más grandes que han encontrado del mundo antiguo. Entonces, muy interesante que es la primera ciudad donde fueron los israelitas, ahí a Jericó. Entonces, pero muy interesante los objetos, pensando en las trompetas que usaron, que nos ayuda a pensar en esta historia, que iba a conquistar esa ciudad tan porosa. ¿Con qué? No menciona espadas, menciona las trompetas, ¿verdad? En la Biblia, para mostrarlos que es por el poder del Señor que iba a poder conquistar esa ciudad tan fuerte. Muy bien. Gracias, Flor. Seguimos adelante con la pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Dolores, por favor. Gracias, pastor. Bueno, cuando los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebrando la Pascua en los llanos de Jericó. Sí, muy bien, gracias. Y gracias, Dolores, por darnos este contexto. Había habido cruzado el río Jordán, llegaron a Gilgal, tenían un campamento ahí y desde ahí iban a ir a Jericó. Muchas gracias. Bien, eso no está el contexto, ya están llegando en la tierra prometida y está Jericó al lado de Gilgal, cerca del río Jordán. Ahí está. No es el mapa más bonito del mundo, pero se puede ver dónde estaba Jericó, ¿verdad? Cruzando el río Jordán. Ok. Otra pregunta sobre el contexto, que es muy importante en la interpretación bíblica. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Isabel, por favor. Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor, bendiciones. Después de la muerte de Moisés. Bien, muy bien el contexto. Después de la muerte de Moisés, eligió, y eso es, y otra vez, sí, lo importante con esta pregunta, uno podría decir la fecha, porque es un evento que sí pasó, entonces la fecha es importante recordarnos que es un evento que realmente pasó, pero aún más importante es recordar el contexto bíblico. Entonces Moisés murió. Se nombró Josué, líder del pueblo. Cruzan el río Jordán, llegan a la tierra prometida y ahí están bajo el liderazgo de Josué. Entonces, unos ejemplos de tiempo de unas citas bíblicas. En 5:13 habla de una visión que recibió Josué con las instrucciones que iba a pasar a la gente, de los cuales vamos a estudiar en 6:1. Entonces había recibido un mensajero del Señor. En 6:1 habla otra cosa que habla del cuando, que tenía temor a los hijos de Israel, la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque habían escuchado de sus conquistas, del milagro del Señor que tenía. Entonces, y es importante recordar eso. El temor de la ciudad de Jericó. ¿Por qué tenía temor? Porque habían escuchado del poder del Señor, ¿verdad? Entonces, es una pregunta de siempre sobre eso. ¿Por qué tanta violencia? Y vamos a hablar de ese tema más. Vamos a ampliarlo en la parte de los temas importantes al fin de la clase. ¿Por qué tanta violencia?
pero sabemos que la persona que se arrepintió, reconoció al Señor como su único Salvador, su única esperanza es Rahab, y ella y toda su familia se salvó de la violencia, ¿verdad? La única, porque ella puso su fe en el Señor Jesucristo. Los habitantes de Jericó sabían, ¿verdad? Porque ellos tenían temor, porque eso pasa después de camino a la tierra prometida. Había ganado muchas batallas los israelitas para poder llegar. Habían salido de Egipto, la nación más poderosa, entonces sabían los habitantes de Jericó lo que había pasado, pero no pusieron su fe en el Señor como su esperanza. Ok. Y también otra cosa sobre la cuestión de cuándo, podemos mencionar el versículo 15 de Josué 6, donde habla del séptimo día. Entonces vamos a hablar más cuando contamos los eventos de los días en que se celebraron. Entonces, cómo Dios iba a guiar la conquista de Jericó. Pero habla del séptimo día de su conquista en versículo 15. Muy bien. Ok. Algo más sobre la fecha. Aquí tienen la pantalla. Otra vez, no siempre son exactas las fechas, pero tenemos un más o menos ahí. Hablamos de Moisés, que vivía más o menos 1500 años antes de Cristo. Josué es un joven, entonces ellos vivieron por un tiempo al mismo tiempo Josué y Moisés, pero vemos que él vivió más o menos 1400 años antes de Cristo, ¿verdad? O sea, bueno, es un poco raro esa jara de tiempo, pero pues creo que pueden ver las fechas. Moisés 1500 años antes de Cristo, Josué 1400 años antes de Cristo. Bien. ¿Preguntas o dudas? ¿Algo más que decir sobre el cuándo? Bien, entonces, vamos a la quinta pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que ustedes ven aquí en la historia? ¿Cuál sería el problema? Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Pues yo puedo identificar dos problemas. Uno que era para los habitantes de Jericó, que eran idólatras y confiaban en dioses falsos, pero igual también para los israelitas, que en la ciudad a la cual llegaron estaba rodeada de un muro impenetrable, según ellos, pero que no se podía salir ni entrar. Muy bien, gracias Ángel. Entonces podemos mencionar las grandes murallas de la ciudad del punto de vista de los israelitas, también del punto de vista de los Jericó, especialmente Rahab, pensando en cómo se iba a rescatar. Vemos que una de las personas puso su fe en el Señor Jesucristo. Bien, ok, esos son los problemas. Las murallas grandes, y también podemos mencionar la otra cosa que es Rahab y su familia, ¿verdad? La familia de Jericó que pusieron su fe en Dios. Bien, ¿algo más sobre los problemas? Muy bien, adelante. Entonces, ahora vamos a contar juntos los eventos de la historia para otra vez pensar en los problemas, pensar en los detalles de lo que Dios dice aquí a nosotros, aquí en Josué 6. ¿Quién quisiera empezar? Cualquier persona puede empezar. Estamos en Josué 6. Si tiene una Biblia en la mano o en su aparato, ¿quién quisiera empezar? Cualquier persona. Bueno, yo puedo. Entonces, estamos en Josué 6, ¿verdad? Y uno puede mencionar unos eventos muy importantes. Menciona en versículo 1 el temor de los hijos de Israel, ¿verdad?
en versículos 2 y 3, 4 y 5, tenemos las instrucciones, las indicaciones, los pasos que Dios quería que la gente iba a tomar. Y vemos que, como mencionamos antes con los objetos, que iban a llevar trompetas o bocinas. Pero no habla de guerreros y el ejército, pero habla más de los sacerdotes, el arca y las trompetas. Y la victoria iba a venir del Señor, no por los esfuerzos de los seres humanos, sino por el poder de Dios, ¿verdad? Otra cosa que vemos en los detalles es que en versículos 2 a 5, habla de unas cosas que iban a hacer. Cuando Josué habla con la gente, hay otras cosas que vemos más adelante. Él iba a dar. Entonces, lo que tenemos en versículos 2 al 5 es un resumen y evidentemente recibió Josué más detalles del Señor, como el detalle de tener que guardar silencio. No vemos en versículos 2 a 5, pero cuando Josué habla con las personas, habla del mandamiento del Señor de guardar silencio. Entonces, evidentemente, lo que tenemos en versículos 2 al 5, es un resumen de lo que recibió Josué del Señor, porque vemos que él iba a ampliar el entendimiento del pueblo y de nosotros también al dar a ellos los pasos que iban a tomar para poder conquistar a la nación, a Jericó. Entonces, eso es el próximo paso. Entonces, Josué habla primero con los sacerdotes, versículo 6, después con el pueblo, versículo 7, 8, 9, 10, hasta versículo 11. En el versículo 11 ya está hablando de lo que hicieron, ¿verdad? Con los 7 sacerdotes. Y veo 7 sacerdotes y 7 días. Recordamos lo que estudiamos en Éxodo 20, usando las escrituras para interpretar sí misma. Vemos la importancia, el simbolismo del día séptimo, los siete días, o el número 7 en general en el Antiguo Testamento, que es el número del Señor, ¿verdad? Es el número especial del reposo del Señor. Lo vemos en Génesis 1 y 2, vemos en Éxodo 20, y aquí otra vez habla del séptimo día. Es un día especial del Señor. Entonces, solamente para recordarles que ese evento iba a ser un evento del Señor, como el séptimo día para ellos en ese entonces fue el día de reposo para el Señor. El día séptimo iba a ser en Jericó el día de victoria para el Señor, dado por el poder de Él. Entonces, muy interesante ver esos detalles. Y si alguien quisiera ayudarme con contar los eventos, siempre tienen la bienvenida. Pero sigo adelante. Y habla de lo que iban a hacer en el séptimo día, ¿verdad? En vez de solamente acercar la ciudad una vez, iban a hacer 7 vueltas, ¿verdad? Y en la séptima vuelta, la séptima vez, iban a gritar y dice que será destruida en honor al Señor, con todo lo que hay en ella, ¿verdad? Menos Rahab en versículo 17, menos ella. Y entonces, y vemos que ellos fue una ciudad evidentemente rica también, con bronce y hierro, y todas estas cosas iban a consagrar al Señor. Eso fue algo importante porque fue la victoria del Señor. Iban a usar estas cosas, iban a dar estas cosas como ofrendas al Señor. Entonces, hacen todo eso, salvan a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a toda su familia. Ellos queman la ciudad y todavía hay evidencia en Jericó hoy en día de ese evento, del fuego de Jericó, de la caída de las murallas y todo eso. Y termina el capítulo con una maldición.
en el libro de Primero de Reyes, versículo 16, habla de la maldición otra vez. Es como 600 años después iba a repetirlo porque alguien que edificó la ciudad de Jericó bajo el rey Acab, ahí en Primero de Reyes 16. Y vemos que otra vez las escrituras explican, son unidas en cómo explica lo que pasa en la historia de la nación elegida. Ok, ya hablé mucho. ¿A otros detalles que quisieran incluir ustedes? ¿Algo que quisieran mencionar, comentarios o preguntas? ¿Cualquier cosa? Está bien, seguimos adelante. Ok, a la séptima pregunta entonces. ¿Se resuelve o se resuelven el problema que mencionamos? ¿Sí o no? Ángel Lara, ¿sobre esta o sobre la otra pregunta? Sí, sobre las dos, solo un punto en el versículo donde dice que él hace un pacto también, donde dice que nadie de los habitantes puede construir ninguna simiente en la ciudad. O sea que maldice en ese momento porque él da una orden que viene de parte de Dios. Eso lo encontramos en el versículo, creo que en el 25 o en el 26, por ahí. Sí, ahora para la respuesta de la pregunta 7, yo creo que sí se resuelve. ¿Y cómo? Dios derrumbó los muros de Jericó. El Señor entregó la ciudad con todo lo que estaban en ella en las manos de los israelitas. Aparte de eso, Dios preservó a su pueblo dándole un líder que les guiara por el camino del Señor. Y no solamente también, sino que Rahab la ramera y su familia son salvados de muerte por creer en el Señor. La confianza que pusieron en Dios. Bien, sí, muy bien. Gracias, Ángel. También algo que notar sobre la primera cosa que usted dijo, sobre la maldición. Algo interesante que descubrieron creo que el año fue como 1930 en Asiria, o hoy se llama Siria, que fue otra nación, pero otra nación vecina de Israel. Descubrieron unos antiguos escritos, muy antiguos, y hablan, y ellos describan, otra vez no es de la Biblia, pero describan ahí estas cosas que fueron escritos más o menos al mismo tiempo que la Biblia, pero no inspirado por Dios, por supuesto. Pero hablan del culto sangriente y sensual de la gente de Canaán, y Jericó fue una de las ciudades principales. Entonces, cuando pensamos en ¿y por qué iba a ser maldito la persona que edificó sobre sus cimientos? O que echar cimientos es como juicio contra Jericó por su manera de adorar a sus dioses falsos en una manera en que sacrificaron a seres humanos y con culto muy sensual. Entonces Dios está protegiendo su promesa otra vez. Es lo importante. La promesa de un Salvador que iba a venir. Él quería mantener viva la promesa, ¿verdad? La predicación de la promesa con una nación. Y no quiere, y es un tema en todo el libro de Josué, no quiere el Señor que se mezclan los israelitas con los cananeos por su culto, por su religión falsa. Vemos que cuando alguien como Rahab abandona su religión falsa, sus dioses falsos, y pone su fe en el Señor Jesucristo, tiene misericordia, y Él invita a ella a ser parte de su pueblo, ¿verdad? Aunque no es parte de su pueblo por sangre. Entonces, algo muy importante notar eso. Pero sobre los problemas, sí, se resuelven, ¿verdad? En lo que dijo Ángel Lara, pero vamos a también tomar un comentario de Ángel o tal vez de Maribel. ¿Qué dicen ustedes? Ángel Otero, por favor. Sí, buenos días. Una cosa que me estuvo bien interesante también, siguiendo esa misma línea y viendo la historia de Josué,
es que desde antes, cuando Dios le había hablado a Moisés y le había dicho que él era especial, ya tenía planes de escogerlo como sucesor, hay algo bien importante que aparece en el libro de Números, es la bendición que Dios hace sobre los primogénitos. Josué era el primogénito de Nun, era príncipe de una de las tribus de Israel, la de Efraín, y desde ese entonces pues ya Dios tenía su plan diseñado. Una de las cosas que él hace precisamente, que va paralelo desde ese tiempo, que fue mucho antes de que el pueblo entrara a Jericó, en la maldición, él dice que le va a costar el primogénito a quien trate de erigir esa ciudad, y sobre la ciudad iba a caer pues prácticamente el primogénito del que fuera rey o líder de esa nación, y la puerta pues le iba a costar el hijo menor, o sea que no iba a haber descendencia prácticamente, los iba a cortar de raíz. Ujú. Sí, exactamente. Gracias, Ángel. Muy buen punto. Es otro tema que vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La importancia del primogénito. Y bueno, y en el Nuevo Testamento habla de Jesucristo como el primogénito sobre toda la creación. Él es, bueno, verdadero Dios, hijo de Dios, y también verdadero hombre, bueno, primogénito de María. Entonces, es algo, sí, para nosotros es otro tema que es muy importante notar. Gracias, Ángel. Y vemos el cumplimiento de esa maldición, como dijimos antes, en 1 de Reyes 16, sobre el castigo contra el primogénito, del que echara los cimientos ahí en Jericó. Gracias, Ángel. Dolores también iba a contar. Gracias. Más que nada, me queda entonces una duda. Entonces ahí ahí no se levantaron, no sé, se supone que ahí fue la tierra prometida, Jericó, y entonces al momento de maldecir Josué esa ciudad, entonces no se levantan cimientos ahí en Jericó. Sí, entonces, lo que es muy interesante, entonces se levantaron cimientos en 1 de Reyes 16 contra la voluntad de Dios. Bien conocido es esa maldición, porque más o menos 600 años después iban a recordar esa maldición cuando muere el primogénito de él que edificó una ciudad en Jericó. En el Nuevo Testamento también hay una ciudad que se llama Jericó, ¿verdad? Jesucristo pasa por allá, Zaqueo vive allá en Jericó. Pero todavía lo interesante es que la ciudad en el Nuevo Testamento que lleva el mismo nombre no fue edificado encima de los cimientos del Jericó original. ¿Me explico, Dolores? ¿En qué otro versículo está la historia para leerlo? Sí. Más sobre Jericó sería en 1 de Reyes 16. Y también menciona la ciudad de Jericó también. Déjeme buscarlo en Lucas 19, creo. Déjeme verificar. En el Nuevo Testamento, en Lucas 19. Pero hay que notar que sí, Lucas 19, pero el Jericó en Lucas 19, donde Jesucristo encuentra a Zaqueo, es una ciudad con el mismo nombre y cerca del Jericó original, pero no está ubicado en el mismo lugar. No está sobre los cimientos del Jericó original. Entonces, esos cimientos que de esa ciudad de Jericó que destruyó Josué con la ayuda de Jehová, ahí no hubo cimientos, o sea, ya no se construyó otra ciudad, sino Sí, alrededor. bueno, se construyó otra ciudad, pero bajo la maldición de Dios. Eso es lo que dice en 1 de Reyes 16. Entonces, sí, se construye bajo el rey Acab, que fue un rey porroso, pero terrible en los ojos del Señor. Y vemos que en su tiempo se edificó sobre los cimientos, y sí se edificó, pero con el resultado de la maldición que vemos aquí. Ok, gracias, pastor. Está bien. Okay. Gracias por la pregunta, Dolores. ¿Algo más?
Bien, ok. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con nosotros hoy en día. Entonces nosotros pensando, eso es algo que pasa. ¿Qué pasa? Nos muestra el poder de Dios, nos muestra muchas cosas. Entonces vamos ahora a considerar lo que vemos aquí para poder aplicarlo en nuestras vidas. La primera pregunta, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? Alicia, por favor. Pastor, Dios tenía que enseñar al pueblo que había entrado a la tierra prometida a confiar en Él y solamente en Él y a obedecerle. Muy bien, sí, gracias Alicia. Y muy bien dicho, y a mí me gusta la orden que utilizó usted. Confiar y después viene la obediencia, ¿verdad? Es fruto de la fe, su obediencia. Otra vez, vimos otros como pasos complicados en el día, cuando hablamos de la Pascua. Vemos aquí también, y interesante, me gustaría leer para ustedes, Hebreos 11. Hebreos 11 es un capítulo famoso, un capítulo muy bueno para ver, y habla de los héroes o de los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y habla del ejemplo de la fe que son. Y habla de Josué y el pueblo de Israel. ¿Dónde está? Estoy buscando Hebreos 11, versículo. Versículo 30. Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Después habla más de la fe. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Entonces vemos la fe. Entonces habla en Hebreos 11, 1400 años después, sobre la fe de las personas. Entonces, si uno lee lo que pasaba entre la historia del monte Sinaí y la historia de Jericó, vemos mucha evidencia de una falta de fe. Pero aquí vemos otra cosa. En la historia de Jericó, vemos que ellos muestran fe en seguir estos pasos un poco, tal vez, extraños. ¿Quién va a conquistar una ciudad con trompetas, verdad? Pero vemos que ellos muestran fe, que Dios también cumple su promesa. Sí, gracias Alicia. Ángel Otero también iba a contar. Yo lo escribí, pastor, pero yo puse, cuando sigues lo que Dios te ordena, tienes la victoria. Obediencia es sinónimo de victoria. Bien, gracias Maribel. Y eso es como lo mismo, ¿verdad? Viene la fe, la obediencia es fruto de fe. Entonces, si uno tiene fe, se van a ver los frutos, y ahora vemos que Dios cumple su promesa, y que es un capítulo bonito. Hay muchos capítulos donde vemos las fallas de la nación elegida. En este capítulo vemos su obediencia como fruto de fe, y vemos que Dios también, en su misericordia para ellos, su amor, su poder, les da la victoria. Bien, gracias Maribel. Eso es lo que se trata la historia. Ya tenemos un buen resumen, gracias a Alicia y Maribel. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Otra vez Maribel o Ángel Otero? Sí, entiendo que es la falta de fe, la desconfianza, por otro lado también la idolatría del pueblo de Jericó que le trajo esa maldición. Bien, gracias Ángel. Entonces vemos que fue, sí, su idolatría del pueblo de Israel. Los ídolos en nuestras propias vidas pueden ser el dinero, el trabajo,
la casa, los amigos, la diversión, en vez de poner Dios y su voluntad primero, ¿verdad? Entonces vemos eso reflejado en nuestras propias vidas, muy bien. Y tal vez no, bueno, nosotros no siempre hemos mostrado la fe que mostraron los israelitas, siguiendo los pasos que Dios les dio, aun y cuando fue difícil. Algo más sobre el pecado ¿Qué piensa usted? Una pregunta sobre el pecado. Cuando uno ve a alguien que sea como persona de desgracia en la calle, como una ramera, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Siempre pensamos, es otra alma por la cual el Señor Jesucristo murió. Es otra persona que Dios ama. ¿Es nuestra actitud hacia esa persona? ¿O no es fácil pensar en la persona como, ay, qué desgracia que ella está en mi ciudad? Bien, Alicia, ¿qué iba a decir? Pastor, yo, por ejemplo, cuando me voy a mi trabajo, paso por una zona que hay muchas mujeres que son prostitutas. Y en tiempos pasados no le voy a mentir, porque Dios lo sabe. Uno mira y piensa, hay otras cosas para hacer, pero bueno, vaya a saber qué es lo qué les pasó a esa gente para tomar la decisión de, entre comillas, trabajar, ¿no? De eso. Pero Jesús murió por ellos también, o sea, todos tenemos debilidades y pecados diferentes, pero Dios murió por los pecados de todos. Jesús murió por los pecados de todos, así que ninguno puede sorprenderse de las otras personas. Por lo menos a Dios a mí me enseñó eso, ¿no? A no juzgar al otro. Cuando yo empecé a estudiar con usted y empecé a abrir la Biblia, yo me creía más buena por ahí que otras personas. Y cuando empecé a estudiar, vi que yo tampoco era buena. Entonces Dios a esa persona la ama igual que a nosotros, pero bueno, tal vez algún día se separen de ese pecado y puedan creer en Jesús. Uno no lo sabe eso. Sí, gracias, Alicia. Gracias, pastor. Y la actitud de Dios hacia una prostituta es que ella ama a ella. Pueden ver el amor de Dios, que Él toma tiempo especial en las instrucciones que les dio a los israelitas para decirles, pero a ella, a la prostituta que tiene fe en mí, el castigo del pecado va a caer sobre todos de Jericó, menos ella y su familia. Ay, perdón. Aquí estoy de nuevo. Se cayó mi señal por un segundo. Aquí estoy de nuevo. Sí, entonces, bueno, estamos hablando sobre la actitud de Dios hacia la ramera, la prostituta, y pensando en nuestras propias actitudes, ¿verdad? Hacia una persona así. Y a veces es fácil caer en la tentación de tener la actitud de un fariseo hacia una persona así. Pensarnos mucho mejor que ella, que está en la calle con un estilo de vida así, en vez de tener la actitud de Dios evidente aquí, de Jesucristo evidente en los evangelios. Muchas veces es tan fácil caer en este pecado de actitud de pensamiento. Ok, disculpa la interrupción. Ahora
Ángel Lara tiene un comentario, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Solo para poder dar una opinión también sobre esto, muestra es de que nosotros como humanos en nuestro estado pecaminoso somos juzgadores y juzgamos, pero nosotros tenemos que seguir el lineamiento, las enseñanzas de Jesús, y lo encontramos también, como lo decía usted, en el capítulo 19 de Lucas, pero en el versículo 10, donde dice que aún los fariseos, usted mencionó la palabra fariseos, dice que le decían a los discípulos del Señor, le decían de que por qué el maestro, tu maestro come en casa de cobradores de impuestos, de pecadores. Entonces, lo que está bien recalcado es en el versículo 10, porque él mismo da la solución y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces nosotros como discípulos de Dios, como decía la hermana anterior, Alicia, perdón, igual uno pasa, bueno, en el caso de un hombre es tal vez no juzgar, pero me he dado cuenta que la mayoría de personas como mujeres, en este caso a las rameras o prostitutas, siempre como que las tratan de discriminar, ¿verdad? Pero ahora nosotros que tenemos conciencia y más que todo el conocimiento de la palabra de Dios, sabemos que podemos acercarnos a ellos y allí empezar a hacer la obra del Señor, a evangelizar, aún así sabiendo de que tal vez no sabemos en las condiciones por qué vinieron a caer en este pecado, pues, y nosotros tenemos la solución, que nosotros nuestra comisión es llegar y salvar las almas para Cristo. Gracias. Bueno, gracias, Ángel. Bien dicho. Entonces pensamos en cualquier persona que ha caído en un pecado que es más obvio, más abierto, y no pensamos en tal vez los drogadictos o bueno, otras personas, tal vez para nosotros es tan fácil juzgarlos, tan fácil sentirnos mejor que ellos, pero es la actitud de los fariseos. La actitud de Dios es otra cosa. Sí, gracias, Ángel. Rodolfo. Sí, buenos días primero, pastor, porque me conecto hace unos minutos nomás porque se me fue la hora. Sí, hablando del tema, como dijeron los compañeros aquí sobre el tema de juzgar, a veces nos concentramos, como dice, en creer que juzgamos solamente por las apariencias y demás, pero a veces tenemos, principalmente los que estamos en el cristianismo, ese tema, digamos, de juzgar, pero más que nada rivalizando. Por ejemplo, tanto usted como yo conocemos lo que es la diáfora, ¿cierto? Uh-huh. Sí, entonces hay otras, digamos, personas que no conocen lo que es eso, entonces se agarran de eso, digamos, para hacer, digamos, una crítica, un juzgamiento destructivo hacia otros, pensando que porque ese yo, quizás esa persona tiene, no sé, una imagen o está haciendo tal cual cosa, ya es un acto, digamos, antibíblico, que es digno de condenación al infierno, entonces empezamos a atacar a esa persona, aunque en nuestra mente quizás creemos que estamos haciendo como los apóstoles o los profetas, predicando a esa gente perdida, y en realidad estamos haciendo todo lo contrario, porque incluso esa persona a la que le estamos atacando por tal cosa, incluso capaz que sabe mucho más que nosotros y lleva una vida mucho más pegada a Cristo y está mucho más unida a Cristo que incluso nosotros mismos, que le estamos juzgando o atacando simplemente por algo adiáfora que no está ni prohibido, aunque tampoco está mandado tampoco. Uh-huh. Gracias, Rodolfo. Muy buen punto, ¿verdad? Entonces, si el pecado que confesamos es el de atacar o juzgar a personas, y sí, vamos a querer anunciar lo que es la ley de Dios para mostrar el pecado. Entonces, si entonces no diríamos que, está bien, ella es prostituta. No, es un pecado, ¿verdad? Pero es otro pecado por lo cual Jesucristo vivió y murió. Entonces vamos a querer amar a esa persona con el amor de Cristo, mostrando su pecado. Y también, como vemos en Rahab, cuando uno pone su fe en Jesucristo como su Salvador, vamos a querer también anunciar la salvación que tiene, como vemos un ejemplo en la historia aquí.
también hay que tener mucho cuidado en juzgar o atacar. Estar seguros que tenemos una base bíblica cuando en amor decimos que algo es pecado. Porque si la Biblia no dice claramente que algo es pecado, vamos a querer hablar con amor con las personas y decir lo que dice la Biblia y nada más. Gracias, Rodolfo. Bien, ok. Eso es hablando de los pecados, pero ahora hablamos del amor de Dios. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí en esta historia? Especialmente el amor de Dios relacionado con a mí, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios para mí? Ok. Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, muchas gracias y solo para dar esta pregunta y retirarme con su permiso, Claro por que sí. cuestiones de trabajo que ya me 10 minutos atrasado. Bueno, yo lo veo literalmente en el versículo 2, pastor. ¿Por qué? Porque dice, mas Dios dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con varones de guerra. Eso es literalmente. Yo en mi vida personal veo que Dios siempre va delante de mí, abriendo caminos, y no solo de mí, sino que todos los que están a mi alrededor, porque la mano de Dios toca mi casa. O sea, yo estoy en las cosas de Dios y Dios sobreguarda a toda la familia. A todos los que me dicen y me protege de todos los que me desean maldad o cualquier peligro. ¿Sí? Bien, muchas gracias, Ángel, y gracias por este último comentario. Que Dios bendiga su tiempo de trabajo. Y bueno, pienso yo en también como Josué 6:2, como Romanos 8:28, ¿verdad? Que Dios maneja todo para nuestro bien. Todos los eventos de nuestras vidas, Dios maneja para nuestro bien y especialmente para nuestro eterno bien, ¿verdad? Para edificarnos en la verdadera fe por medio del poder del evangelio, ¿verdad? Entonces, vemos el amor de Dios en que Dios que manejó los eventos en Jericó, también ha manejado los eventos de nuestras vidas para que estemos aquí hoy, para que podamos escuchar otra vez de su poder y amor. Gracias, Ángel. Ahora, Dolores, por favor. Gracias, pastor. Bueno, aquí la pregunta, ¿dónde veo el amor de Dios? Así como lo hizo Jehová con Rahab, el que perdonó sus pecados, de igual manera veo el amor de Dios que ha perdonado todos mis pecados, me ha liberado y ahora soy una hija de Dios. Ahí es donde veo el amor de Dios, que como dijo el compañero, el hermano, nos ha entregado la tierra prometida, Él nos perdona y nos entrega todo lo que tiene para nosotros, esa gran bendición. Gracias, bien dicho, Dolores. Entonces, Dios nos ama como amó a Rahab, ¿verdad? Nuestros pecados son diferentes, pero el perdón es igual, ¿verdad? Sí, pero el pecado es pecado, Sí, sea cual sea. Sí, exactamente. Gracias, Dolores. Y como perdonó a ella, perdona a nosotros también por ser nuestro Salvador, nuestra única esperanza en Cristo Jesús y también por medio de la fe. Muy bien, gracias, Dolores. Bien, entonces, que vemos el amor de Dios para todo el pueblo de Israel, vemos el amor de Dios también para un residente de Jericó, a Rahab. Gracias. Bien, ok, vamos a la cuarta pregunta entonces. Aquí en esta historia, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué acciones vamos a querer tomar? ¿Qué oraciones vamos a querer decir? Ángel o Maribel. Sí, Ángel. tener empatía, tener misericordia con el prójimo, amar al prójimo, que es el mandato principal de Jesús, a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Sí, bien, muy bien. Entonces vemos este amor de Dios, que también fueron los israelitas que muestran el amor de Dios en llevar a cabo el plan de Dios por salvar a ella. Y vamos a querer también mostrar la misma actitud, la misma misericordia de Dios en nuestras acciones hacia nuestro prójimo. Gracias, Ángel. Dolores, ¿tenía otro comentario?
Sí, sobre esta misma pregunta, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Me enseña, como lo mencionó hace un momento, que la obediencia es el fruto de la fe. Me lleva a ser obediente, a tener más fe y poner mis ojos solo en Él, a pesar de las circunstancias, y no fijarme en lo que veo, en lo que ven mis ojos terrenales, sino fijarme en Él. Tener los ojos puestos solamente en Él y hacer por gratitud a Él, seguirme, amarlo y obedecerlo y compartir su palabra con otros. Sí, y compartir su palabra con otros, ¿verdad? Vemos que llegó la palabra de Dios a Rahab para que ella se pusiera su fe en él. Y nosotros también vamos a querer llevar esa misma, el mismo mensaje de salvación en Dios a otros. Bien, gracias, Dolores. Vamos adelante. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo quisiéramos compartir este mensaje? Usar Josué 6 para enseñar en cuál circunstancia, en cuál situación. Alicia, por favor. Pastor, capaz cuando estemos delante de una mujer que practica ese pecado, obviamente siempre en amor, mostrarle la historia, contársela. Y también en mi vida personal, Dios me está enseñando a confiar más en Él y saber que Él es el que conduce y guía mi vida. Yo antes no lo entendía, no sabía cómo era que Dios trabajaba en nuestras vidas. No sabía cómo lo hacía el Espíritu Santo, pero a través de los estudios y de los cursos que estoy haciendo, me siento más confiada, más tranquila, sabiendo que Él está conduciendo mi vida a través de su palabra. Muy bien dicho, Alicia, y qué bendición poder compartir esa misma paz con otros, ¿verdad? Muy bien, y esta historia. Gracias, Pastor. Sí, y Josué 6, qué bonita la historia de Josué 6, ¿verdad? Ver el plan grande de Dios para la conquista, hablando de una nación elegida, y también los detalles de Rahab. Pero también ahí en los detalles vemos el amor de Dios, no solamente para la nación elegida, una gran cantidad de personas, pero hasta una persona muy específica en la historia que vemos el amor de Dios. Y no, el amor de Dios no tiene límite de una raza, es para todos, ¿verdad? El amor de Dios para Rahab también. Muy bien. Ok, gracias. Ángel también iba a comentar. Fue la mano de antes. Está bien. No, sí, era solamente comentar lo mismo que había comentado el hermano anteriormente, caminar por fe y no por vista. No juzgar, y cuando veamos a alguien pues en situaciones difíciles, pues obviamente esa sería la oportunidad perfecta que quizás nos está dando Dios para llevarle el mensaje a esa persona en vez de menospreciarla. Sí, gracias Ángel. Y pensando tal vez si hablamos con una persona que tiene mucha vergüenza por un pecado grande, abierto, bien conocido, ¿verdad? Hay personas que, es que todo el mundo ya conoce mi pecado por mi estilo de vida, algo así. Es que soy una persona muy mala, ¿cómo puede amar a mí Dios? Y podemos usar esta historia también para mostrar ese amor. La historia de Rahab. Dios, entre todos los habitantes de Jericó, salvó a ella y vemos que por medio de la fe fue salvo. Entonces, Dios perdonó a ella, Dios perdona por los méritos de Jesucristo a todos que tengan fe en Él. Bien, gracias Ángel, gracias Alicia. Ahora vamos a hablar un poco más de dos temas para concluir la clase de hoy. La primera es una pregunta bien conocida. Si uno lee Josué 6 y todo el libro de todo el libro de Josué,
ve algo de mucha violencia, de la muerte de mucha gente de los cananeos. Y nos preguntamos, ¿por qué tanta violencia, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué haría eso? Y sí, hay mucha violencia. Pero quisiéramos también poder hablar con otros sobre lo que está pasando aquí. Y lo ponemos en el contexto de los tiempos y en el contexto del plan de salvación. Entonces, está ahí, en ese tiempo, en esa época, están ahí entrando en la tierra prometida. Recordamos que Dios había traído a Abraham y sus descendientes a esta tierra prometida unos siglos antes. Y en Génesis vemos que desde el principio está hablando Abraham de su fe y vemos que los vecinos de él, los que vivían en la tierra prometida, habían escuchado del Señor. Pero ellos estaban, en ese tiempo, estaban también conscientes de los milagros hechos en Egipto y en camino de Egipto a la tierra prometida con los israelitas. Vemos que para ellos fue predicado el mensaje de quién es el Señor Todopoderoso por los actos del Señor, ¿verdad? Pero aún así se negaron a acudir a Él para la salvación. La mayoría, vemos que hay una excepción en Rahab y su familia, ¿verdad? Pero la mayoría. Vemos también que fueron famosos por sus cultos sangrientos y sensuales. Y el plan de salvación de Dios, ¿qué fue? Que el Señor Jesús, el Salvador, se iba a nacer en un tiempo de una nación. Y Él quería seguir la promesa viva predicada por esa nación. La corrupción del pecado es borroso, ¿verdad? Entonces, si habían dejado a vivir con ellos los cananeos, los de Jericó y otras ciudades, con su religión, sus dioses falsos, que hubiera sido una amenaza a la promesa, el plan de salvación de nosotros y todos. Entonces, Dios destruyó a la ciudad de Jericó y otros como parte de su plan de salvación, porque Él tiene el deseo de la salvación, pero dando todo el tiempo, como vemos en Rahab, la oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, y lo vemos, y hay otros ejemplos de los jebusitas. Más adelante vamos a ver que ellos también pusieron su fe en Jesucristo, y hay otros ejemplos de los que se arrepientan, recibieron misericordia de Él, los que pusieron su fe, recibieron misericordia. Entonces sí hay mucha violencia, pero siempre han sido guerras, pero vemos que eso fue en un sentido, una guerra muy especial en un mundo pecaminoso donde hay violencia, y con Dios que utiliza aún los eventos violentos, aún todos los detalles de esta vida para nuestro bien, que Dios también utilizó los eventos de la conquista de la tierra prometida para el bien de todo el mundo, porque ahí iba a venir el Salvador. De ahí, ¿verdad? Bien, eso es lo de la violencia. Y lo vemos en la historia de hoy con Jericó. Y si ustedes toman el tiempo para leer lo que viene después en el libro de Josué, sí hay mucha violencia, pero Dios utilizando los eventos de un mundo caído para nuestro bien, porque en esa misma tierra es donde iba a vivir, predicar, sufrir, morir y resucitar el Salvador. Bien. Ok, otra cosa. Y como siempre me voy a quedar después de la clase, les voy a despedir en un momento. Después, si tienen más preguntas, porque sé es un tema un poco difícil, si alguien quisiera quedarse para hablar más del tema, con mucho gusto, podríamos hacerlo después de la despedida sobre este tema importante.
Otro tema importante que vamos a hablar es un método, es el método de las 4C. Y es un método, bueno, no es un mandamiento del Señor. Rodolfo antes mencionó la aliáfora, que hay cosas sencillamente que la Biblia ni nos manda, ni hacer, ni no hacer. Entonces, nosotros, no, el usar un método no es un mandamiento del Señor, pero es una herramienta que ha sido útil para personas, para poder compartir historias bíblicas con otras personas. Son 4 pasos. Empieza por captar la atención, después contar la historia, considerar, y hemos visto que hay 7 preguntas recomendadas para considerar bien la historia y después consolidar lo que es pensar en el significado para mí hoy en día. Entonces, y nosotros aquí en Academia de Cristo es lo que generalmente usamos para enseñar historias bíblicas y en diversos lugares, en ciudades y pueblos, en el campo y en varios lugares ha sido algo útil para personas para poder instruir a otros en la palabra de Dios. Y lo importante del método es que el enfoque no está en el que está enseñando, el enfoque siempre está en lo que dice la palabra de Dios. Regresamos muchas veces a lo que dice la historia para grabarlo en nuestras mentes, para que se multiplica la palabra de Dios para para que los que reciban sean los que compartan, ¿verdad? Porque repasamos muchas veces los detalles de la historia a través del estudio. Ok. Son los 2 temas. Si alguien quisiera después de la oración quedarse para hablar un poco más del tema de la violencia del libro de Josué o sobre el método de las 4C, voy a quedarme aquí por un tiempo para hablar con ustedes sobre los temas. Ahí tienen, les voy a poner también, aquí tienen las 7 preguntas que usamos. También si quisieran, si alguien desea tener las preguntas así en su teléfono, envíenme un mensaje por WhatsApp. Les podría enviar esa misma diapositiva a su teléfono para tenerlo, porque es ayuda para compartir una historia, para enseñar a otros también. Nos ayuda a estudiar la Biblia cuando uno está usándola como su propio estudio personal. Puede usar estas preguntas y las preguntas de consolidar aquí, las 5 preguntas para su estudio personal. Es algo muy bueno estudiar la Biblia. A veces personas dicen, no sé dónde empezar, no sé cómo entender lo que dice Dios. Es un método que ayuda a ver lo que dice la palabra y lo que tiene que ver conmigo hoy en día. Ok. Si hay preguntas o dudas, me voy a quedar un tiempo después. Ahora la tarea, vamos a estar aquí otra vez el lunes con el favor de Dios para la lección 5. Su tarea sería leer 1 de Samuel. Seguimos nuestro camino del Antiguo Testamento. En 1 de Samuel 2:18 a 3:21. Y como siempre les voy a poner algo de qué pensar en el grupo para prepararse pensando en la lección que viene. Y recordamos también que hay un proyecto final al fin en que van a tener preguntas sobre lo que estudiamos aquí en el curso. Entonces, veo que Alicia está tomando sus apuntes. Espero que ustedes también están notando las partes importantes de las lecciones para nuestro repaso final. Y eso es el propósito del proyecto final. Sería repasar, grabar las cosas enseñadas en sus mentes para usar en su vida diaria con otras personas. Entonces, el proyecto final también no es algo de que voy a tratar de engañarlos, ni vamos a querer ver sus fallas. Entonces, aún después de la clase, si tienen preguntas o dudas, cuando reciban ese proyecto final,
siempre me van a poder preguntar, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y les voy a hacer todo lo posible para que puedan buscar las respuestas en sus Biblias, para que podamos juntos crecer en la fe. ¿Preguntas o dudas sobre la tarea o el proyecto final? Bien, ok. Ahora vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido de tu mano. Pensamos hoy en la historia de Jericó. Vemos que haces todo para nuestro bien y te damos gloria por eso y pedimos que nos ayudes a confiar en ti en todas las circunstancias de nuestras vidas. También vemos tu misericordia, Señor, para con Rahab y su familia, y pedimos que también nos muévenos reconociendo que hemos sido también perdonados como perdonaste a ella, que nosotros mostramos la actitud de amor para nuestro prójimo, especialmente para los que están atrapados en el pecado, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Bendecido día. Bendiciones, compañeros y hermanos. Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones a todos.